Más adelante en KTVB en español, quiere disfrutar de las áreas verdes de nuestro estado. La Semana Latina de Conservación es su oportunidad para hacerlo. Le tenemos esos detalles enseguida. Y conoce a un grupo de caballeros que usan el golf para construir una comunidad y compartir su pasión por el deporte. Y terminamos la semana con algunas tormentas, pero se espera un fin de semana agradable. Les daré esos detalles enseguida. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, yo soy Brenda Rodríguez y gracias por sintonizar su noticiero KTVB en español. Empezamos en Boise. Un sospechoso de un tiroteo en Boise está en la cárcel luego de ser detenido por la policía en el estado de Washington. El pasado sábado, un hombre resultó herido en el North End de Boise, en West Forsyth Drive. El Departamento de Policía de Boise informó que al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la víctima con lesiones que ponían en riesgo a su familia. El hombre fue trasladado a un hospital e inmediatamente fue dado de alta. Hoy la policía identificó al sospechoso como Bennett Lemke, de 34 años, originario de Caldwell. Fue arrestado anoche en el condado de Thirst, Washington, y enfrenta cargos por robo y agresión. El día de ayer se cumplieron 24 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001, una de las tragedias más mortales en la historia de los Estados Unidos, en la que murieron cerca de 3,000 personas. En todo Idaho se llevaron a cabo ceremonias de conmemoración. En Caldwell, la ciudad organizó su evento anual de Indian Creek Plaza, donde estudiantes de Elevate Academy leyeron los nombres de las víctimas. Más de 400 socorristas perdieron la vida mientras intentaban salvar a otros. Y en Nampa, el Departamento de Bomberos también realizó una ceremonia en memoria de las víctimas. Durante el acto se dio un homenaje a los bomberos y rescatistas que fallecieron, con una oración al inicio y también al final del evento. Y en otros temas, ¿le gustaría disfrutar más al aire libre con su familia? Tal vez la Semana Latina de Conservación sea la oportunidad para hacerlo. Y nuestra reportera Gabriela López habló con organizadores y miembros de la comunidad que forman parte de este movimiento. El agua, la tierra y otros elementos del medio ambiente son protagonistas de la Semana Latina de la Conservación. Conservar es básicamente educarnos al mismo tiempo que estamos disfrutando de los ríos, de las montañas, de la naturaleza. Una iniciativa que comenzó hace 4 años en Idaho. Queríamos ser parte de esa visión, la cual se ha encargado de conectar a las familias con la naturaleza. Tener más de nuestra comunidad latina en los espacios verdes y en recreaciones. Recalcando la importancia del cuidado ambiental. Educar más que nada a la comunidad, reciclar, o sea, todo lo que viene siendo conservar nuestro planeta y conservar estos espacios verdes para que los podamos seguir disfrutando. Conservar nuestro planeta y nuestro medio ambiente comienza por nosotros con una acción. Con el simple hecho de recoger un pedazo de basura, y de esta manera conservamos nuestro planeta, pero también cuidamos nuestro medio ambiente. Durante la Semana de Conservación, se enfocan en sembrar valores del cuidado ambiental con ayuda de un club de naturaleza llamado Los Peques. En involucrar a nuestros peques a que comiencen a aprender sobre la conservación de Idaho. Y llevar a cabo actos de cuidado que empiezan en su casa. Que hay cosas que podemos hacer en nuestra casa para conservar el medio ambiente, como ahorrar agua, reciclar. Con el propósito de demostrar amor hacia nuestro planeta Tierra. Hay que representar como comunidad que nos importa la naturaleza y conservarla, y que nos importan los problemas climáticos. Se llevarán a cabo varios eventos del 13 al 21 de septiembre y puede visitar la página web que ve en su pantalla en este momento, donde puede encontrar más información de los eventos en español. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica.
El tiempo se ha calmado un poco ya que hemos visto que las tormentas se han ido por el momento, ya que el sistema que nos trajo las tormentas y también esa lluvia, eso va a continuar a verse yendo hacia el este y vamos a ver condiciones más secas llegando hacia el sábado. Aquí estamos viendo este sistema, se va a mover hacia el este y ese empieza el sábado. Aquí es cuando empezamos a ver las temperaturas subir un poco y ver un poco más de ese sol porque hemos visto que las nubes han estado en nuestras áreas por varios días. Eso va a continuar. Tenemos otro sistema de mal tiempo que llega, que nos traen temperaturas más frescas y llegan a bajar a los bajos 70s y también vamos a ver vemos que las condiciones empiezan a verse con más tormentas y también vamos a ver que los vientos empiezan a incrementarse para el lunes. Ya después que se vaya ese sistema, ya empezando el martes, el miércoles veremos que las temperaturas se vuelven a subir y esas temperaturas se mantienen cálidas hacia el miércoles, el jueves y posiblemente se extiendan hacia el jueves. Y aquí estamos viendo las posibilidades de tormentas que se ven para el domingo por la tarde y el lunes por la mañana y ya después, ya que se salga el sistema, vemos condiciones más secas. Se ve que para el Valle Mágico no se ve bastante esa posibilidad de lluvia, pero sí está la posibilidad que se pueda ver. Eso no se puede decir que no van a haber tormentas, pero sí es posible que ya para el martes ya se vea disminuir esas posibilidades, pero va a ser en las montañas donde se ve una posibilidad más alta, llegando a casi 70% y estamos viendo que eso continúa hacia el lunes y empieza a bajarse ya que lleguemos hacia el martes. Y viendo nuestro pronóstico extendido, veremos que las temperaturas se vuelven a subir, bajan a los altos 70s y así continúan las temperaturas bajándose ya que continuemos del miércoles y vemos más sol para el jueves. Gracias, Héctor. En nuestra cobertura de incendios, los equipos de emergencia han reportado avances en el control de incendio Rock. El fuego ya está contenido en un 95% y ya ha consumido cerca de 2.800 acres en el Bosque Nacional de Boise. De acuerdo con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, los bomberos se encuentran trabajando en las líneas de contención. Y en el Bosque Nacional de Malheur, los equipos de emergencia han logrado contener en un 62% el incendio Bridge y por el momento el fuego ha consumido aproximadamente 350 acres. Además, los bomberos están retirando árboles peligrosos para evitar riesgos y prevenir nuevos incidentes. En Caldwell, los problemas de estacionamiento en Caldwell se han convertido en el centro de atención para la comunidad ahí. Ayer la Junta Asesora de Estacionamiento se reunieron para abordar las preocupaciones sobre el estacionamiento de las calles del centro. Varios residentes compartieron su frustración con la situación, señalando que los empleados ocupan los espacios más cercanos a los negocios y también mencionaron los problemas con los parquímetros. Cuando pidieron su opinión sobre esto, mi recomendación, cuando aún teníamos los parquímetros de 3 horas, fue que alguien volviera a marcar las tizas, lo que habría eliminado que todos los empleados que estacionen afuera, fácil, sencillo, rentable y no le costará una fortuna a la ciudad ni a los contribuyentes. Y por su parte, los dueños del negocio creen que las multas podrían ayudar a mejorar el estacionamiento, señalando que hasta una sola multa podría generar un cambio. En el Valle de Wood River, el arte está generando una conversación de unidad y un artista de Hailey está usando arte para honrar a la comunidad inmigrante al crear estos letreros para sus patios. El artista de Hailey, José Hurtado, dice que las manos detrás de la gran parte de la belleza del valle son de la comunidad inmigrante, muchos llegando de México, del País Vasco y más reciente, Perú. Y con las políticas de inmigración nacionales, muchos en esa comunidad dicen sentirse mal representados y sin apoyo. Para Hurtado es importante crear conciencia sobre las contribuciones y brindar apoyo. Hay mucha gente que ha llegado y entonces nosotros nomás es una manera de apoyarlos y decir que todos están bienvenidos aquí en nuestra comunidad. Y les ha llegado al corazón para algunos residentes de Hailey, muchos diciendo que es importante aprender de la gente diversa y tener compasión. Y si quiere aprender más sobre los letreros y su propósito, puede visitar la página de Instagram de Hunger Coalition y Idaho Immigrant Resource Alliance. Tendremos esos enlaces incluidos en nuestra historia en nuestro sitio web ktvb.com/español.
Y en esta edición de Deportes les traigo algo diferente, ya que el único equipo de fútbol universitario que juega este fin de semana será la Universidad de Idaho y les tendré el resumen de ese partido para el martes. Pero hoy no vengo solo a hablar de golf, vengo a presentarle a un grupo que juega, ríe y a veces hasta le atina la bola. Con ustedes, los golferos 208. Escuchemos. Es un juego simple. Pero, ¿cómo va el dicho? El golf es un buen paseo arruinado. Pero también se dice que si quieres conocer el verdadero carácter de un hombre, juegues un partido de golf con él. Estás jugando contra ti mismo también. Te pone muchas pruebas y todo eso. Alejandro Montalbán con un grupo de amigos formaron el grupo Los Golferos 208. Tal vez no para conocer el carácter de otros, pero para abrir un espacio en un deporte que quizá no parezca accesible para todos. Los latinos también podemos jugar golf. No nomás es un deporte que es como dicen que para los ricos y que así para los gringos, no. Es un deporte para todos. El grupo se formó con el propósito de conectar a los golfistas latinos en Idaho y compartir el deporte. El chiste es de reunir la gente, el chiste es de conectar y bueno, dejar a todos saber que no somos pocos latinos los que estamos jugando golf aquí en el estado de Idaho, somos bastantes. Y ahora varios se han unido al grupo desde el Valle de Tesoro al Valle Mágico. Yo a veces llego ahí con mis corridos, con mis música norteña, mis rancheras, y acá está otro muchacho tocando cumbias y todo, y convivimos con nuestra música. Y más que nada lo hacemos a nuestra manera, ¿no? A la manera latina. Hace poco, José Velázquez se unió a los golferos. José, que está aquí el día de hoy con nosotros, él justo empezó a jugar con todos nosotros porque él nos había mandado un mensaje al grupo. Yo estoy aquí desde el 94, del año 94, y pues no había nada. Y nos gustaría mirar mucha gente latina jugando, ¿verdad? Motivado por el interés de la comunidad latina, José desea que esto evolucione para una buena causa. Estaría bonito que empezaran a hacer más grupos así y que se empiecen a hacer grupos de niños, todo eso. A ver si tratar de hacer torneos para recaudar fondos para los niños. Y ese fue el mensaje que me mencionaron en el grupo, que quieren ayudar a los niños o los jóvenes a que quieren iniciar su deporte así en el golf y están buscando formas de recaudar fondos para ayudar y dicen que van a tener un evento en el futuro y que se esperen para ese evento. Pero ahora vamos a estar con Brenda, que nos empieza con esta edición de ¿Dónde vamos? Ya se avecinan las fiestas patrias de nuestro bello país de México y esta mañana nos acompaña aquí en el estudio los organizadores de fiestas patrias que se llevarán a cabo este fin de semana en Meridian. Muy buenas tardes, Connie, Manuel, gracias por estar aquí. Gracias, un gusto. por invitarnos. Platícanos un poquito más de este evento. ¿Qué se espera? Bueno, cada año hay un cambio, todo el tiempo estamos tratando de hacer un cambio para mejorarlo. Este año va a haber más personas involucradas, no nomás la comida, que claro, pues es bien importante, ¿verdad? Pero hay muchas más personas como abogados, organizaciones que van a estar compartiendo información. Para alguien que no ha ido a este evento, danos un poquito de esa imagen, ¿qué se espera o qué se puede esperar para la gente que va a ir este año? Pues este año, para la gente que nunca ha ido, es algo totalmente familiar. Pueden llevar sus niños chiquitos, sus abuelos, totalmente familiar. Va a haber música, va a haber comida y como mi compañero mencionó, gente muy importante ahí, dispuestos a ayudar y a informar a la gente también. ¿Por qué este evento es importante de tener aquí en Idaho? Lo que queremos es que tratar de unir las comunidades, más que nada, que vean que somos una comunidad que apoya y puede estar en comunión con los demás. Y tratar de inculcar a los jóvenes lo que es nuestra cultura y que sepan qué es lo que se celebra en septiembre, que es la independencia de México. Para la gente que a lo mejor no habla español o no es parte de la comunidad, ¿están bienvenidos a venir? Claro, claro. El año pasado también siempre tratamos de traducir lo que decimos en español, a traducirlo en inglés para que estén bien informada la gente de lo que está pasando ahí. Sí, y danos los detalles. ¿Cuándo es? ¿A qué horas? Toda esa información. Sí, es el próximo domingo, que es en el Julius Kleiner Memorial Park, de ahí de Meridian. Todo comienza a partir de las 12 del mediodía y se termina hasta las 8 de la noche, lo cual va a haber bailables, va a haber danza, va a haber mariachi,
3 agrupaciones para que la gente vaya a divertir, a bailar y diversión para todos ahí. Para la gente que va este año, ¿qué es el mensaje que le gustaría a usted que ellos reciban yendo a un evento como este? Que no estamos solos, somos una familia grande, unida, y tenemos el apoyo de muchas personas, tanto como el alcalde que se va a hacer presente, Ramírez Smith Law, va a estar Ruby de ACLU, también vamos a tener la despedida muy importante del oficial Moreno, que ya se va a retirar, y va a traernos al oficial nueva Guzmán. Sí, y bueno, han mencionado abogados en este evento, ACLU también. ¿Por qué es importante tenerlos ahora en este momento? Es muy importante para nosotros porque queremos que ellos entiendan, porque mucha gente está asustada o tiene miedo a salir. Hemos escuchado que, ay, es que no, se va a poner feo. Y queremos que ellos vean que mientras ellos hagan las cosas correctamente, no tenemos por qué tener miedo a nada. Sí. Una vez más, danos los detalles para la gente que quiere ir. Va a ser este domingo, empezando a las 12 del mediodía, hasta las 8 de la noche, en el Parque Memorial Kleiner de Meridian. Para la gente que quiere saber un poquito más de este evento, ¿dónde pueden ir? Sí, claro, se pueden, tenemos nuestra estación de radio que se llama Radio Lobo, ellos pueden buscarlos en las redes sociales, ya sea Facebook, tenemos TikTok, creo que es Instagram y todo ellos, ahí pueden encontrar números de teléfono o a las personas que puedan comunicarse para recibir información. Ok, Manuel, Connie, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Un evento muy importante este domingo otra vez. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.